A nombre del Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía, les doy la bienvenida a esta conferencia, Economía Budista de Crecimiento y Sostenibilidad, Respuesta ante la Crisis del Desarrollo. En esta conferencia están varios participantes del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África y Oceanía, entre los que se encuentra Pablo Ramírez, nuestra secretaria académica, Vania de la Vega Chiota, y también nuestro postdoc Norisi Aray y nuestro colega de la Universidad de Guadalajara, el doctor Carlos Maya. Entonces, se ha presentado un programa muy interesante sobre cómo la economía budista puede ser una alternativa a la economía tradicional dominante, también la suficiencia, o sea, la economía como parte de la suficiencia en Tailandia, y también una perspectiva explorativa análisis del budismo y la teoría del decrecimiento. Entonces, para la moderación, le voy a dar a la maestra Andrea Reyes, le paso el micrófono, ella también es miembro del Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía. Por favor, Andrea. Gracias. Muy buenos días. Les damos la bienvenida y las gracias por acompañarnos en esta actividad. Voy a empezar por presentar al primer ponente. Es el doctor Carlos Maya y voy a leer una brevísima semblanza de él para que tengamos un poco el contexto de qué es lo que ha estado trabajando durante pues, su carrera académica. El doctor Carlos Maya es economista por la Facultad de Economía, aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó sus estudios de maestría en Ciencias Políticas y su doctorado también en Economía en la Universidad Libre de Berlín, en la Alemania Federal. Se ha desempeñado como docente e investigador en la UNAM, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la Universidad Libre de Berlín, Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ha sido también profesor investigador invitado en el Colegio de Sonora, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la Universidad de Sevilla, en la Universidad de California en Santa Cruz y en la Universidad de Sofía en Japón, y también en el Instituto de Economías del Desarrollo, que también se encuentra en Japón. Desde 2010 es profesor investigador en la Universidad de Guadalajara, aquí en México, en el Departamento de Estudios del Pacífico. El doctor Carlos Maya también es miembro del núcleo académico básico del doctorado en Ciencias Sociales y de la maestría la maestría es la Global Politics and Trans-Pacific Studies. Él es docente en el doctorado en Ciencia Política y también es fundador y coordinador de investigación del Centro de Estudios Japoneses también de la UDG. Es autor de 7 libros, coordinador de 10 libros más y de más de 100 artículos publicados en revistas científicas nacionales y extranjeras. El doctor Carlos Maya lleva un tiempo colaborando con el Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía y en esta ocasión nos va a hablar sobre la economía budista como alternativa tradicional dominante. Entonces le doy la palabra, por favor, doctor. Ya, Sí, listo. bien, muchas gracias por la presentación y por la amable invitación para participar en este conversatorio. Voy a dirigirme de inmediato a tratar 3 grandes temas comparando el enfoque de la economía tradicional con el enfoque siguiendo los principios de la economía budista para resaltar cómo esta última es muy pertinente y muy necesaria para la multifacética crisis que estamos viviendo. Los 3 grandes temas que voy a abordar son, primero, la relación ser humano-naturaleza en ambas concepciones, después las relaciones entre los seres humanos y finalmente la relación entre los seres humanos y los productos de su trabajo. Empecemos con la relación ser humano-naturaleza en la economía tradicional y en la economía budista. En la primera, como sabemos, la naturaleza y todo lo que ella comprende, seres orgánicos e inorgánicos, vivientes y no vivientes, se considera como algo dado, algo que está simplemente ahí para ser utilizado, explotado, consumido, extraído, apropiado por los seres humanos. El origen de esta visión se remonta, como sabemos, al judaísmo y su mito de un ser creador del universo
hombre, subrayo hombre, mujer, como centro de su creación y dotó a este personaje, al hombre, de poder para disponer a su arbitrio de todo lo incluido en su entorno. Esta cosificación e instrumentalización de la naturaleza no solo permite, sino que justifica y legitima la explotación del planeta por parte del hombre. Por el contrario, en la economía budista, al no reconocer a ningún ser sobrenatural creador del universo, no cae en la dualidad propia de Occidente, donde el yo, masculino por cierto, se enfrenta a lo otro, la persona a la cosa, el sujeto al objeto, la cultura a la naturaleza, lo humano a lo animal, lo racional a lo emocional o instintivo, lo civilizado a lo salvaje. Dicha dualidad no solo implica separación, sino también subordinación necesaria y moralmente justa. El dominio del hombre supuestamente racional sobre la mujer supuestamente instintiva y más cercana a la naturaleza que a la cultura. Del hombre de piel blanca, o sea, civilizado, sobre todos los demás de pieles de otros colores, considerados como salvajes. El dominio del ser humano sobre los animales y la apropiación y uso de todo lo que encierra la naturaleza, que al ser etiquetado como recurso, supone que está ahí para ser usado por los humanos. Las consecuencias económicas, ecológicas y sociales de la puesta en marcha de la visión dicotómica de la economía tradicional son ampliamente conocidas y no necesitan ser repetidas aquí. Por el contrario, la visión que sustenta a la economía budista, su naturaleza con sumo respeto y a los seres humanos como parte de ella, puesto que la primera se contempla como un enorme sistema o red de interdependencias que comprende a los seres humanos. El fundamento de esta visión es el concepto de Pratitya Samutpada, que se ha traducido de diferentes maneras: surgimiento condicionado, originación dependiente, génesis condicionada o surgimiento interdependiente. La idea principal es que nada existe autónoma ni aisladamente, sino que todas las cosas surgen dependiendo de causas que les dan origen y de condiciones que les permiten continuar existiendo. Tales causas provienen de otras causas y lo mismo las condiciones. Entre estas cosas se encuentran desde luego las que componen lo que llamamos naturaleza. Aunque en el budismo no se emplea la palabra sistema como se entiende, en realidad es a lo que alude el concepto de Pratitya Samutpada. Y si en dicho sistema incluimos a los seres humanos, la consecuencia lógica es que cualquier daño que se propicie al mundo natural, en realidad se le está infligiendo al mundo humano, y más todavía, no hay separación entre ambos mundos, pues constituyen uno solo. El no verlo así ha conducido a la sistemática destrucción de la naturaleza por parte de los seres humanos, en particular en la era llamada Antropoceno. Otro punto relevante desde la perspectiva budista, y que por cierto coincide con la física cuántica, es que entre mente y naturaleza no existe dualidad y por lo tanto no pueden separarse el observador y lo observado. Esta concepción acaba con la escisión y por ende con la confrontación construido por los seres humanos, lo que Hegel llamaba espíritu, y la naturaleza, pues ambos forman una unidad. Además, en dicha unidad, como no hay separación, tampoco hay jerarquía y menos aún sometimiento. Al igual que en todo lo existente, en el mundo natural, el budismo encuentra las cualidades de impermanencia, anicca en sánscrito, y vacuidad, shunyata. La primera es evidente en el carácter cíclico de los fenómenos naturales
y su vulnerabilidad ante los desastres naturales. La segunda se revela en la interdependencia e interconexión que existen entre todos los procesos naturales. Reconocer ambas y así evitar el apego permite liberarse del sufrimiento. Igualmente digno de atención es el descubrir profundas enseñanzas espirituales en la naturaleza. Por ejemplo, los sutras, donde se dice que en una ocasión Buda, en lugar de pronunciar el sermón esperado por su audiencia, dejó que todos escucharan atentamente el canto de un ave, o bien, cuando simplemente mostrando una flor a sus oyentes, se percató de que uno de ellos había alcanzado la iluminación solamente por la forma en que la contempló. De todo lo anterior se desprende una actitud de respeto, responsabilidad, compasión y cuidado por parte de los seres humanos hacia todos los seres que integran el mundo natural. Desde la perspectiva de la economía budista, la naturaleza deja de ser el gran otro a someter y explotar para convertirse en el inmenso espacio que alberga a un nosotros que merece y exige un cuidado sin el cual la vida humana apunta hacia su desaparición. Al interior de ese nosotros nos encontramos los seres humanos. Las relaciones son valoradas de muy diferente manera por la economía tradicional y la economía budista. Veamos ahora estas relaciones. En la economía tradicional se parte de una concepción atomística de la sociedad en la que la unidad básica son individuos egoístas que persiguen sus propios intereses, siendo entre ellos el principal su propiedad o sus propiedades. En la economía tradicional, los individuos son oferentes o bien demandantes. Como oferentes compiten con otros oferentes y también con los demandantes. Los demandantes compiten entre ellos de tal manera que todos buscan maximizar su beneficio a costa de los demás. Esto se puede complicar bastante si nos metemos a cuestiones de precios, condiciones de venta, posicionamiento, etcétera. En suma, para no entrar en tantos detalles, se trata de una competencia generalizada guiada por los intereses egoístas de los individuos. Sobra decir que de acuerdo con la economía tradicional, el resultado, suponiendo la existencia de mercados transparentes, será el mejor para la sociedad en su conjunto. Por el contrario, para la economía budista, esta lógica competitiva que rige el mecanismo del mercado es por completo errónea, y no porque el budismo esté en contra del comercio o del disfrute de bienes que contribuyan al verdadero bienestar de las personas, o porque considere la riqueza negativa en sí misma, ya que para el budismo la riqueza puede ser un gran instrumento para contribuir al bienestar de las personas, sobre todo de las personas más necesitadas, cuando su uso va guiado por la generosidad. Lo que desaprueba el Dharma, o sea, la enseñanza de Buda, es el apego a la riqueza, como cualquier otro apego. El problema es que los comportamientos propios de la lógica del mercado van guiados por lo que en budismo se llama tanja y por completo ignoran el principio de matañuta, conduciendo finalmente a distintas formas de dukkha. Tanja es la codicia, el deseo egoísta, matañuta es la mesura y dukkha es sufrimiento, insatisfacción, malestar. En el budismo, las relaciones entre los seres humanos, no solamente en el ámbito económico, sino en todos los aspectos de la vida, se basan en el concepto de anatta en Pali o de anatman en sánscrito, el concepto de no yo, por razones que encontramos expuestas, por ejemplo, en el Sutra del Corazón.
donde se habla de la vacuidad de los 5 agregados o skandhas que integran lo que denominamos el yo. La segunda razón, no menos importante, está en el concepto de vacuidad, shunyata en sánscrito o suñata en pali, que tiene como uno de sus componentes básicos la idea de que todo está interconectado, idea reforzada por el concepto de Pratitya Samutpada, que subraya el hecho de que por causas y condiciones todo en el universo está interrelacionado. Por lo tanto, los seres humanos y no humanos nos encontramos vinculados formando parte de un gran todo, y el daño que hagamos a los demás nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. De tal manera que cuando una persona de la competencia engaña a otra o se beneficia perjudicando a otra, la esclaviza o la explota de cualquier forma, se está dañando a sí misma, aunque no lo perciba o comprenda inmediatamente. Pero este autodaño ocurrirá tarde o temprano por efecto de otro principio fundamental del budismo, el concepto de karma, frecuentemente mal entendido en Occidente, confundiéndolo como castigo, destino o mala suerte. En el budismo, karma significa simplemente acción, acción realizada como pensamiento, como palabra o como acto físico, y como todas las acciones, produce efectos. Esta relación causal es lo que se llama karma. Los principios budistas aplicados a la esfera de la economía se traducen en actos guiados no por el egoísmo, sino por la generosidad o dana, que es la primera y más importante de las 6 paramitas o perfecciones de la sabiduría que conducen a la liberación de samsara. En otras palabras, no competencia, sino generosa cooperación sería la esencia de la economía budista. Por el contrario, en un sistema económico que no proporciona auténtica felicidad a sus miembros, sino que los encadena de diversas maneras a dukkha, a la insatisfacción, al sufrimiento, es un sistema absurdo. Y esta aberración se hace más evidente al considerar el siguiente tipo de relaciones que vamos a abordar, es decir, las relaciones entre los seres humanos y los productos de su trabajo, que en la economía tradicional, como sabemos, están guiados por la codicia y la sed insaciable de acumulación, mientras que en la economía budista las características serían no violencia, desapego y generosidad. Este tipo de relaciones se abordan en la parte del noble óctuple sendero, que por cierto Schumacher, un autor muy importante porque es el que introduce el concepto de economía budista en 1973, lo cual no quiere decir que no existiera antes, aunque no se conocía con este nombre, era simplemente el Dharma, la enseñanza de Buda aplicada a las actividades económicas. Pero Schumacher acuña este concepto de economía budista y dice que se encuentra precisamente en el noble óctuple sendero, donde los rectos medios de subsistencia están estrechamente relacionados con las actividades económicas. Bien, en el caso de la economía tradicional, el trabajo se reconoce como fuente de riqueza, pero también se le ve como un mal necesario. Para el empleador es parte de los costos que hay que minimizar o incluso sustituir por completo por medio de la automatización. Y para el trabajador es un sacrificio de confort y tiempo libre cuya compensación es el salario. Por el contrario, para el budismo el trabajo tiene un triple valor. Brinda al hombre la posibilidad de desarrollar sus facultades, lo ayuda a liberarse de su egocentrismo al desempeñar tareas comunes con otras personas y, en tercer lugar, produce bienes y servicios necesarios para la sociedad. Entonces, desde la perspectiva budista, sería criminal
idiotizar al trabajador con labores rutinarias y aburridas, supuestamente más productivas, dando prioridad a las mercancías por encima de las personas. Y por otra parte, perseguir una vida de ocio sería desconocer la verdad de la existencia humana, a saber, que trabajo y ocio son complementarios e inseparables, y solo su combinación hace posible gozar de ambos. Bien, esto quiere decir entonces que el trabajo desempeñado digna y libremente no es un castigo, sino una bendición para el productor y para sus productos. La diferencia fundamental es que la economía tradicional otorga más importancia a las mercancías que a las personas y al consumo más que a la actividad creativa. La economía budista, como dice Schumacher, se resume en simplicidad y no violencia. Es por ello que el consumo es solo un medio. Sí, está bien. Es solo un medio para el bienestar de las personas. La simplicidad del modelo budista conlleva la no violencia, pues si la gente está satisfecha con un consumo relativamente bajo, vivirá con menos tensiones, será menos belicosa al hacer uso de sus recursos. Bien, aquí para terminar quiero retomar un concepto budista muy importante que es chetana, que es el término budista para designar la intención que precede a nuestros pensamientos, palabras y actos. La propuesta de la economía budista, reseñada telegráficamente en las palabras anteriores, implica en primer lugar la convicción de que es necesario cambiar la chetana que nos han inculcado en Occidente y que se ha traducido durante siglos en acciones egoístas, desmesuradas, destructivas e irresponsables, mismas que han creado la multifacética crisis que enfrentamos y que si no acabamos con ella acabará con nosotros, humanos y no humanos, el planeta. Debemos reconocer que la realidad que habitamos es impermanente, interconectada y nunca llega a satisfacernos por completo. Comprender esta verdad y actuar en consecuencia constituye la estrategia adecuada para cambiar nuestro mundo y cambiarnos a nosotros mismos. Sin esos cambios, no hay futuro posible. Gracias. Muchas gracias, doctor Carlos, por su ponencia. Definitivamente son temas que están justo en la agenda de todos los cambios que se están trabajando, ¿no? De, como dice, las múltiples crisis, incluida la climática, sobre todo en un contexto en donde, como menciona, pareciera que nuestro modelo de producción actual es contradictorio o está más bien, bueno, más que bajo ese modelo es casi imposible cuidar de el medio ambiente o de la naturaleza, ¿no? Dices, pone una relación prácticamente de subordinación. Entonces, bueno, con esto le daría paso a la siguiente ponencia que la va a abordar Pablo Ramírez. Él es investigador de aquí del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Y voy a leer rápidamente también un poco su semblanza para que conozcamos su trayectoria. El doctor Pablo Ramírez cuenta con una licenciatura en Periodismo y Comunicación por la Universidad de Ming Chuan en Taiwán. Tiene una maestría en Estudios Contemporáneos de Asia por la Universidad de Ámsterdam y un doctorado en Estudios Tailandeses por la Universidad de, no sé si lo voy a pronunciar bien, Chulalongkorn. Pablo Ramírez ha trabajado como coordinador de investigación en la Universidad de Bangkok, como coordinador de internacionalización en la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, como asesor del subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública de aquí en México y como asesor político en la Embajada de Nueva Zelanda en México también. Actualmente forma parte del Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía de la Coordinación de Humanidades de aquí de la Universidad de México, en donde se desempeña como investigador sobre temas especialmente relacionados con cooperación, desarrollo en el sudeste de Asia, política y movimientos sociales en Tailandia, cultura popular en el sudeste de Asia. Además, él es co-coordinador del módulo sobre el sureste de Asia en el Diplomado de Estudios sobre Asia, que también imparte este programa.
Entonces, sin más, le doy la palabra a Pablo Ramírez, que nos va a presentar la ponencia Economía de la Suficiencia en Tailandia. Adelante, Pablo. Ahí te comento que tienes de 11:25 a 11:40. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Andrea. Es un placer estar aquí con ustedes y hablar de estos temas tan importantes, tan interesantes hoy en día. A ver si se ve. Momento. ¿Dónde está? No está viendo la presentación ahí, Sí, ¿verdad? estamos viendo tu presentación, sí. Ah, perfecto. Buenísimo. No en pantalla Bueno, completa, pero sí la vemos. ahorita la pongo en pantalla. Listo. Bueno, entonces, esta filosofía de la economía de la suficiencia está basada en la economía budista y en este contexto global que ya ha mencionado el doctor Maya, que ya estuviste comentando un poco, Andrea, pues en efecto, nos vemos en un mundo con múltiples crisis climática, social, económica y también espiritual. Eh, este espiritual yo creo que viene basada a causa de la presión creada por la crisis climática, la social y la económica. Vemos que, como ya lo mencionó el doctor Maya, esto es una crítica al crecimiento ilimitado, a este consumo excesivo de las poblaciones y a una competencia individualista que cada vez más va empujando a la gente hacia este tipo de burnouts, en el cual, bueno, pues es imposible dando el 100% constantemente, ¿no? Y bueno, a causa de esto, vemos la emergencia de modelos alternativos de desarrollo, uno de los cuales pues es esta idea de la filosofía eh, y de la economía de la suficiencia, ¿no? Eh, esta economía de la suficiencia, esta idea, filosofía detrás de ellos, se origina en Tailandia bajo el rey Bhumibol Adulyadej, Rama 9, a finales de los años 80, principios de los 90. El rey, cuando accede al trono, por razones históricas, él había vivido fuera de Tailandia toda su vida. Entonces, cuando accede al trono, él es muy joven y tiene que, literal, conocer su reino y viaja a absolutamente todos los distritos que conforman Tailandia a lo largo de los primeros 10, 15 años de su reino. Y se da cuenta, pues, que hay zonas que viven eh, con un retraso económico comparado con, sobre todo, la capital, Bangkok, y decide, bueno, basarse en esto de esta economía budista, en el budismo, sobre todo Theravada, para crear esta economía, estos principios de la economía de la suficiencia, en donde básicamente se recomienda la moderación, la razonabilidad y la resiliencia o autoinmunización. Vamos a ver un poco más adelante de qué se tratan estos eh, términos y básicamente en qué condiciones está basado esto, en el conocimiento y la ética, y se puede aplicar básicamente a políticas públicas, comunidades y empresas sociales. Entonces, ¿cuáles son estos principios de la economía de la suficiencia? La moderación, como tal, se entiende en la economía, significa producir y consumir a un nivel moderado. Es decir, no tenemos que buscar acumular cualquier tipo de productos, ya sean agrícolas, ya sean productos, pues, ya hizo tampoco dinero, por lo tanto, y sino simplemente producir para poder autosustentarse, no tener un consumo que nos permita vivir bien, pero que tampoco sea necesario explotar los recursos para simplemente acumular. El segundo tema es este de la racionalidad, básicamente tomar decisiones conscientes que estén relacionadas con los niveles de producción y consumo personales y que a la vez se anticipen los posibles resultados. Finalmente, el último concepto es esto de la autoinmunización o de eh, que es prepararse de manera previa a impactos internos o externos, manteniendo la resiliencia a escala nacional.
Creo que uno de los momentos clave en los que vimos a Tailandia regresar a estos principios de la economía de la suficiencia fue después de la crisis económica del 97, donde pues explota la burbuja especulativa de los bienes raíces, y a partir de ahí, como un efecto dominó, todo alrededor de Asia van cayendo las economías una a una, y Tailandia se encontró con una economía devastada y una vez más tuvo que reinventarse, ¿no? Entonces vemos un regreso a la agricultura sustentable, al desarrollo de tecnologías que permitan mantener una producción, eh, vamos a decir, suficiente para el consumo propio en Tailandia, sobre todo de arroz. Y digo, claramente a causa de los en movimientos económicos internacionales, pues Tailandia acaba siendo también uno de los productores principales internacional, ¿no? Pero la idea es que por lo menos puedan producir lo suficiente como para no depender de países externos en caso de que haya una nueva crisis. Y se supone que si tomamos estos tres principios juntos y lo entendemos con esta ideas budistas que ya explicó el doctor Maya con anterioridad, seguiríamos este noble camino, ¿no? Este middle path que también se puede conocer y que nos llevaría pues a esa inmunidad hacia el materialismo y teniendo en cuenta la necesidad de mantener un equilibrio entre lo social, eh, la, la fauna, la flora y los cambios culturales, ¿no? Esto al final llevaría, si todo funciona bien, a que tanto como el pueblo vivan de una manera estable y sustentable y que llevaría, pues, por así decirlo, a esta iluminación económica, ¿no? En la que ya llegamos a la paz, tenemos lo necesario para sobrevivir y no necesitamos más. Pero entonces vemos que esto está basado en fundamentos culturales y espirituales. En el caso de Tailandia, bueno, el budismo Theravada del sudeste asiático, una influencia muy importante de la cosmovisión budista en la vida social tailandesa y este economista que ya eh, hemos hablado con anterioridad, que es Schumacher, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias o las coincidencias entre la economía de la suficiencia y la economía budista? Bueno, vemos valores éticos, esta idea de la sostenibilidad y el equilibrio humano-naturaleza son más que necesarias, ¿no? La diferencia, sin embargo, es que la suficiencia tiene un marco político práctico. De hecho, cuando se publican esta idea en varios tomos escritos por el rey, automáticamente el gobierno tailandés empieza a ponerlo en prácticas en ciertos ministerios, ¿no? La economía budista es más filosófica espiritual. Podemos ver que esta economía de la suficiencia ha sido aterrizada ya en la manera en la que trabaja el Estado y algunas de las empresas tailandesas, ¿no? Porque justamente al poner en práctica estas ideas, pues se acumula buen karma, ¿no? Justo lo que estábamos contemplando antes con el doctor Maya, es decir, son buenas acciones que por lo menos, que por lo tanto repercuten de una manera positiva en la población y por ende también en la nación y en el Estado. Son complementarias, sí, son de inspiración mutua, concretas, y vamos a ver ejemplos muy concretos aquí en la aplicación en Tailandia. Creo que el más importante es el hecho de que Tailandia, a pesar de ser un país en desarrollo, desde hace ya muchos años tiene esta Agencia Internacional de Cooperación, la TIC, que ha ido aplicando estas ideas de economía de la suficiencia, no solo en Tailandia, sino que en los países vecinos e incluso en otros continentes. La TICA ha creado modelos agrícolas regenerativos,
políticas de desarrollo rural, programas de educación y que no solo para la población, sino también para las empresas, para que produzcan de una manera más sustentable, y ha exportado estas ideas, sobre todo a África. Entonces, este es un ejemplo perfecto de cooperación sur-sur basado en pues, economía budista y pensamientos budistas, ¿no? Em, este potencial que tiene para el sur global, ya que eh, se permite también la adaptabilidad de contextos con fuerte tradición espiritual. Vemos que uno de los lugares donde la TICA tiene mayor incidencia es también en África subsahariana, pero inclusive ha llegado a colaborar en América del Sur, sobre todo, si mal no recuerdo, en Chile, en Bolivia y en Perú. Y pues también es una oportunidad para replantear el desarrollo sostenible con una ideología, pues una filosofía budista que busca un equilibrio, que busca salir de este círculo vicioso del consumo constante en el que vivimos y pues ha servido como inspiración para políticas centradas en el bienestar colectivo y la resiliencia, ¿no? Es complicado. eh, Hay que, pues, cambiar el mindset de la gente, cambiar el mindset de los gobiernos, de las instituciones, para que esto pueda ser eh, algo práctico. Sin embargo, pues también vemos que la economía de la suficiencia y la economía budista ofrecen alternativas reales que en la práctica pueden ser aterrizadas de una manera eficiente. También vemos que pues, estos enfoques éticos y sostenibles frente a las crisis globales cada vez cobran más eh, importancia, ¿no? Algo muy interesante de analizar en estos momentos de crisis es este resurgimiento de diferentes iglesias, sectas o pensamientos religiosos alrededor del mundo, pero nada más están hechos como que para aportar o llenar este vacío que siente la gente. Y no se ve cómo estas iglesias tengan un impacto en la manera diferente de vivir de sus adeptos, ¿no? Sin embargo, la economía budista y esta economía de la suficiencia sí permite la unión entre vivir bien, vamos a decirlo de una manera espiritual, teniendo una repercusión en cómo se vive económicamente en la sociedad, ¿no? Entonces, creo que este tema puede tener una relevancia creciente en los debates sobre el desarrollo del siglo XXI y es una muy buena oportunidad de poderlo discutir pues, en este tipo de sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Pablo, por su presentación y por ser tan puntual con el tiempo. Eso nos da eh, también un buen tiempo para darle paso a la siguiente ponencia que va a presentar el doctor Norihisha Arai. Igual voy a presentarlo brevemente para que lo conozcamos y conozcamos su trayectoria. Mie es licenciado en Letras por la Universidad de Osaka. Fue becario del programa de intercambio en el marco del Plan para la Asociación Estratégica Global entre México y Japón entre 2013 y 2014. Estudió sus estudios de maestría en estudios latinoamericanos aquí en la UNAM y por su trabajo de maestría obtuvo el premio Alfonso Caso. Es doctor en estudios latinoamericanos también por la UNAM. Es especialista en temas de antropología e historia latinoamericana con el enfoque de economías comunitarias indígenas. Él ha participado en revistas como Otra Economía, el Boletín Claxo y ha escrito algunos capítulos para libros del CIALC UNAM y del CONACYT y el Fondo de Cultura Económica, me parece, que está actualmente en edición. En estos temas y artículos ha tratado temas como la economía alternativa y la autonomía comunitaria de los pueblos indígenas de México y de Bolivia. Paralelamente a su formación académica, tiene una amplia experiencia como traductor japonés-español, tanto en los sectores público como privado. Ha participado en exposiciones artísticas en Japón, como entre ellas están Las formas del viaje, que estuvo en Shiba en 2022, la exposición Sekai Toho Ryoko Gakkai, Art and Study Volumen 1,
en Kioto en 2023. Actualmente tiene interés en desarrollar investigaciones sobre el proceso histórico y la actualidad del desmantelamiento y transformación del ámbito rural en Asia Oriental. Todo esto partiendo de los conocimientos concretos sobre modos de organizaciones comunitarias rurales en América Latina. El día de hoy Norihisha nos va a presentar el tema La economía budista y el Don, una perspectiva exploratoria en análisis del budismo y la teoría del decrecimiento. Le doy la palabra al doctor Norihisha y le comento que tienes aproximadamente hasta las 11:57, 12. Entonces, adelante. Gracias. Hola, muchísimas gracias, Andrea. Eh, Voy a compartir la presentación. ¿Lo están viendo? Sí. Sí, Ok. Bueno, completa, pero sí te vemos. gracias. Primeramente, muchas gracias por la invitación a este evento y claro que con concordancia con lo que ya ha expuesto doctor Maya y doctor Ramírez también. Entonces, me gustaría ahora extender las reflexiones que les parecerán bastante ambicioso, ¿no? Porque aquí viene tres conceptos: economía budista, el don y encima la teoría del crecimiento. Pero creo que voy a saltar muy rápidamente esa parte de teoría de crecimiento y el don para poder hablar de la economía budista, más bien como de filosofía económica budista en Japón. Bueno, entonces, lo pequeño es hermoso, que es la referencia que ha sido muy importante para la economía budista, que en el caso de Japón también no se ha hablado mucho de la economía budista hasta que apareció este libro de lo pequeño es hermoso, tal cual como el nombre de la economía budista, ¿no? Y entonces, este libro, pues, nace en el contexto, ¿no? De los 70, que la crisis petrolera y crisis ecológica y por tanto también el límite de desarrollo, el límite de crecimiento que era muy presente en aquella época, que sigue dando la continuidad cada vez más grave, ¿no? Y entonces podemos ver el heredero directo de estos pensamientos está en la teoría de decrecimiento y como la figura central vemos a presencia de Serge Latouche, ¿no? Y entonces el decrecimiento, creo que la crítica más aguda que establece es que no existe el desarrollo sustentable. Eso sí, como que nos genera bastante ruido también, pero es una provocación también, ¿no? Porque el desarrollo, pues pensando, ¿no? Es desarrollo o crecimiento económico pensado desde expansión del sistema capitalista con idea de acumulación infinita y entonces, ¿cómo es que sustentabilidad podría coexistir? Entonces, es un oxímoron, es la idea de la Tosh, ¿no? También pertenece a un grupo que se llama Movimiento Antiutilitarista. No sé si muchos de ustedes conocen de este movimiento. Es un movimiento de Francia, es movimiento sociológico. Está la figura de Alain Caillé. Caillé, pues, entonces funda este grupo que se llama MAUS, por algo, ¿no? Movimiento Antiutilitarista. Y entonces, aquí están dos libros que creo que son asequibles aquí en México. Y Alan Cayet y Godbout hablan de la cuestión del don, ¿no? Y entonces aparecen entonces dos figuras más importantes aquí de la teoría de crecimiento del movimiento antitilitarista. Es el Marcel Mauss y Karl Polanyi, ¿no? Marcel Mauss es por el ensayo sobre el don y Karl Polanyi, muchos de ustedes seguramente conocen muy bien de la gran transformación. Y entonces aquí voy a explicar muy brevemente sobre teoría de Don. Teoría de Don, pues, nace, ¿no? En el libro de ensayo sobre el Don de Mauss, hacia 1925, más o menos. Entonces, Mauss y más bien los antropólogos de aquella época, ubican, van a estos lugares muy ajenos que podríamos categorizar como o sociedades no capitalistas de aquella época y pues encuentran las lógicas muy distintas, ¿no? Entre esas lógicas pues destacan el don, que es constituyen de este ir y venir entre dar, recibir y devolver, que se basa en tres obligaciones: dar, recibir, devolver. Y entonces, lo más interesante creo es que capítulo 1, 2, 3 se concentra bastante Mauss en
análisis de las historias antiguas, las sociedades antiguas, las sociedades que han sido estudios de antropología también, ¿no? Como caso de Malinowski. Pero en el capítulo 4 de repente salta a las experiencias francesas de aquella época, o sea, que la sociedad moderna, contemporánea de aquella época, y entonces la intención de Mauss está claramente criticar el utilitarismo, ¿no? Eh, que aquella época estaba de boga, que esto también remite a pensar en la crítica de Polanyi, hace una conexión directa, ¿no? Porque Polanyi, pues pensaba que existía tres pautas económicas de la economía humana. Una es reciprocidad, que se puede entender como el don, y la de distribución y intercambio equivalente. Pero en un momento dado de la historia, sobre el desarrollo del capitalismo, el mercado hacía como la ilusión o fantasía del mercado autorregulado, pasa un fenómeno que es el desarraigo, ¿no? Entonces, intercambio equivalente forma una esfera independiente de la economía. La idea del movimiento antiutilitarista es muy sencillo. Entonces, retomando la discusión de Polanyi, ¿y por qué no vamos a reinsertar nuevamente intercambio equivalente o la economía en la esfera de lo social, ¿no? Entonces, la propuesta del movimiento antiutilitarista es reincrustar la economía a través de concepto de Polanyi. Entonces, vamos ingresando más bien ahora al tema del budismo, sobre todo del budismo japonés. Eh, entonces, creo que el budismo japonés también ha buscado todo este tiempo la respuesta sobre el mecanismo de superar el utilitarismo, o también podemos entender como el egoísmo, ¿no? Entonces, primeramente, este concepto de Rita, que es acto de bondad o altruismo, es justamente ejercer el don de forma inconsciente. Inconsciente, les voy a decir por qué, pero a través de profundización de este concepto de Rita, acto de bondad o altruismo, eh, budismo tiene el mecanismo de crear una serie de metanarrativas para poder circular los dones, dar, recibir, devolver, ¿no? O sea, otra forma alternativa económica podría funcionar gracias a la moralidad o metanarrativas que constituyen estos budistas, ¿no? Y entonces creo que Rita esta vez va a ser como concepto clave. Y a lo que voy es que voy a presentar tres monjes. Uno es el Saicho, que tiene un concepto que se llama Bokorita. Él es una persona del siglo 8 a siglo 9, y él se fue a estudiar de intercambio a China. Aquella época ir a China fue muy difícil en el barco, ¿no? Es como arriesgar la vida, y se fue a China y regresó y hacia Kioto y Shiga, pues abre un nuevo templo que se llama Enryakuji. Está en Heizan, la montaña Hiei, y abre una escuela nueva que se llama Tendaishu. Tendaishu tiene este concepto, entonces, gracias a Saicho, que es el Bokorita, que es olvidarse de uno mismo, y ese olvido de uno mismo crea un espacio en el corazón para poder realizar los actos de bondad, que es la Rita. Entonces, este espacio que se hace, este vacío que se hace en el corazón, es justamente el canal que se puede utilizar el espíritu de Buda. Eso es su entendimiento, ¿no? O sea que eh, esta, digamos, ética, moralidad, pues proviene de que la Rita se puede hacer a través del poder de Buda. Bueno, entonces, esta persona es sumamente estricta y tiene un entrenamiento horrible, porque son que duran 1000 días, de más de 7 años, y tiene que recorrer las montañas de Kioto y Shiga, más de 40.000 kilómetros. 40.000 kilómetros es dar la vuelta en la Tierra, ¿no? Planeta Tierra. Entonces, en esos años, pues tiene que rezar y dar las vueltas para convertirse en Ayari. Ayari es una persona que es guardián de Buda,
Estos 7 años se consideran como autoentrenamiento, como época disciplinaria, y después de esos 7 años puede convertirse en una persona que vivirá siempre en Rita, siempre dando altruismo, siempre haciendo los actos de bondad, ¿no? Y por otro lado está su rival que se llama Kukai, que en su tiempo también se fue a China y estudió, y él empezó a hablar de Jiri Rita, ¿no? Entre Osaka y Nara y está Koya-san, un templo que se llama Kongo-buji con la escuela Shingonshu. Y entonces de hecho, él es la primera persona que empezó a usar esta palabra Rita, que es actos de bondad o altruismo, ¿no? En japonés. El- y su idea de Jiri-Rita es que el beneficio propio y el beneficio para otros son uno solo, ¿no? O sea, que no tiene que vaciar todo tu contenido para que puedas hacer acto de bondad para otras personas. O sea, claramente se distingue con la dogma anterior que estaba comentando. Entonces, eh, verdadero altruismo comienza desde el terreno del beneficio propio, es la idea de Kukai, ¿no? Y, ay, perdón. Entonces, en el beneficio propio, en el corazón suyo propio, pues viene lo que se le llama bodhicitta, que es el espíritu de Buda, es conciencia de que uno mismo ha nacido en este lugar por la salvación de los demás. Por último viene que se considera como discípulo de los dos, que es el Shinran. Jodo Shinshu es una religión que, bueno, es la escuela budista con más creyentes en Japón, 15 millones de creyentes. Entre ellos creo que soy yo también, que mi familia es de Jodo Shinshu. Y entonces él divide estas dos ideas de merced de camino sagrado y merced del cielo budista. Merced de camino sagrado es autoesfuerzo para hacer actos de bondad, pero esto es propio esfuerzo tiene siempre límites. Entonces, tiene que reconocer la imperfección, limitación, lo miserable que todos somos, y en ese momento llega la mantra que es el Nembutsu, y siendo guiado por la fuerza ajena, que es de fuerza de Buda, Tariki es fuerza de Buda. Finalmente, todas las personas pueden ir al cielo budista y se puede convertir en Buda y salvar a los seres vivos. Eso es, creo, su dogma principal, muy importante, acerca de Rita. Y todas estas, lo que he expuesto anteriormente, pues nos lleva a unas reflexiones. Ay, ay, perdón. Ahí está. Bueno, a partir del budismo japonés, la reflexión sobre la conexión entre pensamiento budista y la economía hace su vínculo epistémico con los conceptos incluso occidentales como el don o reincrustación o incrustación de Polanyi, ¿no? Lo que quiero decir es que la filosofía budista ha tomado como como un eje central, el tema de la superación del utilitarismo, lo cual pues coincide, ¿no? Con incluso la teoría del crecimiento, teoría del monetarista y incluso con Polanyi, ¿no? Y en el budismo el don unilateral se considera como rita o los actos de bondad para otros, o actos inconscientes que se realizan gracias a la fuerza ajena, fuerza de Buda, ¿no? Y esto en un sentido está dando una respuesta, ¿no? Para Enigma del Don, porque el mouse ha trabajado mucho para entender el por qué se da, el por qué se devuelve, ¿no? Y entonces, en esas razones, él suscita la idea de los maoríes que se le llaman Hau, entonces, el espíritu del don. Y entonces, ciertamente el budismo también ha pensado y es a través de la fuerza de Buda se puede realizar estos tipos de actos de bondad, ¿no? Entonces podemos entender que en el budismo japonés los seres humanos pues se pueden considerar como ciertamente, ¿no? Recipientes o espacio
que permiten la circulación de los actos altruistas que vienen de la fuerza ajena, que podemos entender este vínculo entre esta idea de don reciprocidad. Bueno, hasta aquí mi presentación y vamos a, creo, abrir a debate para hablar. Sí, muchas gracias por tu participación, Origisha. Voy a dar espacio para preguntas y respuestas, entonces tenemos aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Vamos a estar leyendo preguntas tanto aquí en el chat como en las redes sociales, entonces no sé si haya preguntas. ¿Se levanta la mano o las escriben en el chat? Pueden levantar su manita o escribirlas en el chat, entonces estamos aquí atentos. A ver si, si alguien se anima. No, ¿verdad? Bueno, mientras lo piensan, les quisiera dar las gracias a los ponentes, voy adelantando un poco, por su participación. A mí me parece que los temas no solo son interesantes, sino son bastante actuales y bastante importantes, sobre todo ahora que, como han mencionado los tres, pues enfrentamos diferentes crisis. Sí, pues económica, pero sobre todo sociales y ambientales. Em, ¿No? Y que, por ejemplo, ahora también desde la economía están cada vez más presentes o se retoman un poquito más justamente estas teorías del decrecimiento, para ver pues bueno, cómo y desde dónde se pueden enfrentar estas crisis, sobre todo lo que se ha estado planteando mucho es si las crisis se pueden resolver desde este modelo económico, desde este modo de producción capitalista, ¿no? Que justamente se basa en la lógica de la ganancia para producir un excedente, ¿no? O más bien producir un excedente para obtener esta ganancia. Entonces, parte de la discusión es si pueden enfrentar desde este modelo o si se tienen que enfrentar desde otro modo de producción, otro modelo de producción, y sobre todo si eso es posible, ¿no? Porque esta discusión de cambiar el modo de producción pues lleva ya bastantes años, y pues a la fecha todavía no se ha logrado que al menos estos cambios se hagan a gran escala, ¿no? Me parece que, bueno, existe, por ejemplo, varios proyectos de economía circular o economía solidaria, pero que se están desarrollando actualmente a nivel comunidad, ¿no? Es decir, a niveles más pequeños. Entonces, bueno, pues la pregunta y la discusión es si se puede hacer desde este modo de producción o si se necesita por allí hacer algún cambio, ¿no? Entonces, no sé si ustedes quisieran abordar o contestar o abordar algo más al respecto de esto, ¿no? Que nos espera, porque al final no solo son temas que están en discusión actualmente y que nos preocupan ahora, sino que por lo que se ve van a seguir durante los próximos años, ¿no? Y nos van a seguir como preocupando y vamos a tener que seguir investigando y dónde actuamos para generar o para producir bajo unos límites pues, más respetuosos con el planeta, ¿no? Entonces, no sé si quisieran agregar algo más, le daría la palabra al doctor primero Carlos Maya, ya que tenemos todavía un espacio de 20 minutos, entonces les daría aproximadamente 5 minutos a cada uno. Entonces empezaría con el doctor Carlos Maya. Sí, muchas gracias. Hay un punto que vale la pena subrayar, y es que cuando se habla de economía budista, no se está hablando de un sistema que sería, por ejemplo, comparable con el capitalismo, con el socialismo, con el feudalismo, etcétera. No, sino que se está hablando de principios que se aplican a la conducta de las personas, de los grupos sociales, de las organizaciones, de los gobiernos a distintos niveles, etcétera. Entonces, quienes hablan de economía budista enfatizan que de lo que se trata es de sembrar semillas plantadas con el propio ejemplo, de tal manera que se tiene la confianza en que a través de la emulación y de la conciencia, las personas se vayan dando cuenta de que actuar como lo hemos venido haciendo hasta ahora, guiados por la codicia, conduce a la insatisfacción, al sufrimiento, que es justamente lo que encontramos
en el primer sermón de Buda, en el Parque de los Venados, cuando habla de las 4 nobles verdades, que nos dice, la primera noble verdad es que en la vida hay dukkha. Dukkha se ha traducido como sufrimiento, pero esta no es una traducción muy correcta, porque no, en Occidente, en los idiomas occidentales, sufrimiento es algo más dramático, dolor, etc. Es eso, pero es más que eso. Es sed, es insatisfacción, es una sed que no se sacia. Ese es el problema. Y la segunda noble verdad nos dice que la causa de esa insatisfacción, la causa de dukkha, es el apego. Y el apego viene justamente de la división entre un yo y un otro o otros. Se crea entonces esa barrera y nos apegamos a lo transitorio, nos apegamos a las cosas, a las relaciones, a las situaciones, a las personas, etc. Y como todo cambia, todo está en dinámica constante, entonces sufrimos, porque las cosas no siguen siendo como nosotros quisiéramos. Y la tercera noble nos dice que hay una solución para esto, que es el desapego. Y para cultivar el desapego, entonces viene la cuarta noble verdad, que es el llamado noble óctuple sendero, dentro del cual aparece lo que Schumacher resalta, que son los nobles medios de subsistencia o medios de vida, ¿no? Entonces, en realidad todo esto lo encontramos ya en las primeras enseñanzas de Buda. Y otra cosa que quería yo también recordar es que en el budismo, y especialmente en el budismo original, no se descarta la importancia de lo económico o del bienestar de las personas. Incluso en el canon Pali, en la parte titulada Vinaya, viene la historia de un hombre que llega hambriento a escuchar el Dharma, a escuchar las enseñanzas de Buda. Entonces Buda dice, antes de que este hombre escuche mis enseñanzas, hay que darle de comer. Primero que queden satisfechas sus necesidades vitales y entonces ya, sin estar hambriento, estando satisfecho, entonces ya podrá comprender y acceder a la enseñanza. Esto es muy importante porque si lo ampliamos no solamente a los términos individuales, sino sociales, pues quiere decir que primero hay que resolver las necesidades vitales de una población para que pueda entonces acceder a enseñanzas más elevadas o al cultivo de valores espirituales. Siglos después, también en un monje muy importante, Dogen, que es del siglo XIII y es fundador de la escuela Soto Zen en Japón, es el introductor del budismo Zen que lleva de China a Japón, y él hablaba de ocho formas de iluminación, y la primera es justamente liberarse de la codicia, y la segunda es cultivar la satisfacción. Esto se aplica perfectamente a la economía. Cuando él dice liberarse de la codicia, entonces es cultivar la generosidad. Y cuando dice cultivar la satisfacción, es justamente cultivar matañutá, que es mesura, que es medida, es decir, consumir con mesura, consumir lo que necesitamos y no con avidez, acumular y acumular para un consumo futuro que probablemente llegue, porque no vamos a vivir tanto, naturalmente, ¿no? Entonces, estos principios que se aplican perfectamente a la economía ya los encontramos
desde el propio Buda y de otros budistas muy importantes. Menciono a Dogen como un ejemplo, pero naturalmente que hay muchos otros. De lo que se trata entonces no es de imponer un nuevo sistema, sino de cambiar una forma de pensar y de hacer las cosas que se puede insertar prácticamente en cualquier sistema, ¿no? Eso no es lo importante, porque los sistemas al final, pues pueden ser etiquetas y detrás de una etiqueta se pueden esconder muy diversas realidades, pero esas realidades están construidas por las personas, personas que piensan diferente, que tienen una visión diferente y hay doble, la primera parte del óctuple sendero, que es la visión correcta, visión de la realidad tal como es y no como quisiéramos que fuera. ¿Y cómo es la realidad? Interconectada, impermanente, cambiante siempre e insatisfactoria para nosotros porque deseamos que no cambie. Entonces lo que hay que modificar es esa visión para alcanzar lo que Buda llamaba la recta visión, la recta comprensión. Sí, muchas gracias. Bueno, para darle también un espacio a Norihisha y a Pablo Ramírez, les voy a leer pues una pregunta, ¿no? Porque justo además, o más bien a las crisis o multicrisis que enfrentamos actualmente, se suma, como menciona aquí Joaquín Bolívar, la llegada de personajes como Trump o Milley y, bueno, algunos otros de la extrema derecha. Y él nos pregunta si tendrá alguna esperanza bajo este contexto y bajo la llegada de estos personajes, si hay alguna esperanza para estos modelos como la economía budista o la economía de la suficiencia. Entonces le doy la palabra a Pablo y después le doy la palabra a Norihisha y les pediría que fueran breves porque tenemos también algunas preguntas que enviaron por correo, entonces también vamos a leerlas. Muy bien, muchas gracias, Andrea. También me llegó de manera directa una otra pregunta, que es si podía ampliar información sobre la manera en que los principios del budismo Theravada influyen en la política económica en Tailandia a nivel comunitario y a nivel nacional. Entonces voy a intentar responder a las dos preguntas de manera sencilla. Esta primera sobre el contexto actual, la llegada de la extrema derecha, pues creo que sí, claramente es momento de hacer un cambio, ¿no? Vemos economías, esta dependencia que tenemos en canales de bienes y servicios, vemos que con cualquier provocación, como las que tiene ahorita el presidente Trump, pues se puede hacer una disrupción total en los flujos y en los tratados económicos existentes, ¿no? Por lo tanto, pues hay que prepararse a estas eventualidades y la economía budista, y en el caso de Tailandia, esta economía de la suficiencia, pues justamente dice que todos debemos de estar preparados para este tipo de disrupciones, ¿no? Entonces creo que es un buen momento para analizar alternativas económicas al capitalismo y que pues definitivamente tomen el bienestar de la gente como parte central de sus políticas públicas, ¿no? Y esto, bueno, tiene que ver, así, el ejemplo de Tailandia muy concreto, cómo el budismo Theravada influye en esto. A nivel comunitario, por ejemplo, bueno, vemos esta idea, ¿no? De la dana, de la economía de la generosidad, que es básicamente donar a los monjes, a los templos y a los necesitados. Esto es parte del día a día. Todas las mañanas, hasta las 6 de la mañana, los monjes salen de los templos a pedir su sustento porque ellos no cocinan, no pueden comprar cosas porque no tienen dinero, entonces dependen de las donaciones de la gente. Y también está esta idea de simplicidad y suficiencia, ¿no? Que está inspirado justamente en el ideal monástico de una vida austera, en las cuales se valora el consumo moderado, la autosuficiencia, producir de manera local y evitar pues el endeudamiento en exceso. Y los monasterios pues siguen teniendo este centro económico y social
dentro de los pueblos, de las ciudades, ya que ahí es donde se concentran las ferias, los mercados, los festivales y todas las actividades comunitarias. Eh, no, esta percepción del trabajo como un medio de cultivo espiritual en el que, pues, trabajar no es visto solo con el fin de producir riqueza, sino también practicar cualidades como la diligencia, la honestidad, la rectitud, y bueno, esto influye en la forma en la que se valoran los oficios y las relaciones laborales. Creo que a lo mejor un último punto que se está perdiendo, pero que también sigue estando ahí, que es la resolución pacífica de conflictos, en donde disputas económicas se gestionan de una forma no judicial, con una mediación comunitaria, generalmente con el apoyo del templo local, ¿no? A nivel nacional, bueno, como les mencionaba antes, la economía de la suficiencia ha permeado en las instituciones nacionales, donde se da un enfoque hacia el bienestar colectivo. Los planes nacionales de desarrollo incluyen indicadores de desarrollo humano y bienestar, no solo económico, ¿no? De PIB y todo esto. Además, se promueve esta ética empresarial y ética del Estado. Digo, también es Tailandia, que tiene cada rato salen cosas de corrupción y demás. Eso, desgraciadamente, bueno, es universal también. Y pues vemos una idea desde el Estado también, pues, de esta educación moral en la formación económica, ¿no? Las escuelas públicas incluyen enseñanza moral budista como parte de la formación ciudadana, y pues esto va influyendo en las futuras generaciones de trabajadores y empresarios para tomar en cuenta esta idea de la suficiencia como necesidad económica. Y aquí lo dejo para que Novi tenga espacio también para discutir. Gracias. Nori, no sé si quieras agregar algo o prefieras que tenemos otras 4 preguntas. Entonces, Ok, me gustaría contestar un poco sí, lo de ok. Trump. Eh, en japonés tenemos un dicho que es el umano mimi ni nembutsu, que es el decir bueno, hacer mantras de Namu Amida Butsu, mantra budista, frente a los caballos, no sirven, ¿no? O sea que exactamente, considerando que Milley y Trump son caballos, pues no van a servir nuestros sermones, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que no tenemos que caer en este nihilismo y ya entonces el mundo ya está mal y no podemos hacer nada, sino más bien creo que deberíamos, creo que es la tarea fundamental, no solo de la academia, sino de todos nosotros, demostrar o al menos hacer registro de formas posibles del mundo, ¿no? Formas posibles de organizaciones. Y como decía el doctor Maya, que finalmente estamos hablando de la ética, estamos hablando de eh, reorganizar nuestros pensamientos y cómo podemos, según esto, podemos actuar, ¿no? Entonces, deberíamos demostrar estas ideas y no cesar en estos actos, porque yo considero que esto podría ser nuestro don, ¿no? Nuestra donación para las próximas generaciones. Y en eso creo que no debemos de cesar. Si cesamos, es que creo que ya vamos a estar vencidos frente a estos sujetos que ya hemos mencionado, ¿no? Eh, Creo que veo una pregunta muy concreta de Iván Segura. ¿Sí le contesto de una vez, Andrea? Sí, pero déjame leerte estas porque estas nos llegaron Ok. anticipadamente por correo. Entonces, y aparte creo que todas están interconectadas. La pregunta 1 de José Luis Flores dice, si aceptamos que que la economía es una ciencia social y el budismo una filosofía más bien individual o de un reducido grupo social, pareciera una incongruencia el título de economía budista, o acaso solo es un problema semántico. Esa es la primera. La segunda nos menciona, ¿la economía budista puede considerarse una antítesis del consumismo? Es cómo entender y aplicar los principios o postulados de la economía budista en países como México, con las desigualdades económicas y sociales existentes y teniendo en cuenta que parte significativa de su población vive o sobrevive con carencias alimentarias y nutricionales. Esas son las 3 que nos llegaron por correo y la de Iván Segura nos comenta, ¿no? Esa escuela de budismo que denominaste severa,
es de los personajes de animaciones y películas con sombrero amplio y bastón. Me imagino que se refiere a si se refieren a ese tipo de personajes. Y en la misma persona, Iván Segura, pregunta, si los gobiernos populistas se acercaran a la filosofía budista, ¿sería para distorsionarla a favor de ellos? Entonces, le daría la participación, si quieren, ahora en orden inverso, a Nurihisha, a Pablo y terminaríamos con el doctor Carlos Maya. Sobre la limitación del budismo, ¿no? Que para ciertas personas nada más. Por eso es que creo que apelo a la teoría del don y del concepto de reencarnación, que creo que incluso de catolicismo también pueden plantear algo incluso similar en cuanto al don, aunque sí si entramos en este debate creo que vamos a tardar como 3 horas o más horas, ¿no? Porque a partir de Nietzsche, pues hay una crítica, ¿no? Sobre el don de Dios o don de Jesús, y entonces creo que a partir de ahí tenemos que criticar al cristianismo, pero aún así creo que acto de bondad que se promueven las religiones, sobre todo las grandes, generalmente coinciden en cierta parte, ¿no? Entonces, en esa parte creo que no hay que limitarnos nada más en reflexionar del budismo, aunque sí este título, esta vez hablamos específicamente nada más del budismo, ¿no? Y sobre la suficiencia y también como los países en vías de desarrollo, a mí no me gusta esa palabra, pero em, los países entonces que sufren de carencia las personas, es muy difícil ahora dividir en esas tan claridad, ¿no? Porque pues en México hay personas que sufren de carencia, pero hay pues, a la par tenemos también gente que se puede considerar como el norte. La situación es muy complicada ahora en términos de norte y sur, ¿no? O sea que ya no se puede dividir tan fácilmente que geográficamente está en el sur. Entonces, a mí como que me causa pavor que alguien me diga que, ay, que estamos en el sur. Dios mío, es que sí, 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 es mucho más complejo, ¿no? El asunto. Y entonces, eso sí hay que tomar en cuenta, pero sí entiendo que hay personas que realmente sufren de las carencias y a esas personas decir que la suficiencia es algo que no tiene razón, ¿no? Esta teoría de decrecimiento también toma esa parte en consideración y menciona que pues esa parte pues debería de crecer, ¿no? Económicamente debería de haber todavía más posibilidades, obviamente, ¿no? Y sobre la pregunta de Iván Segura, creo que esto sobre la escuela de budismo severo no es esa persona que ustedes ven en los animes, sino es una escuela muy especial y Senichikai Hogyo solamente han hecho 52 personas desde 1585 que tenemos el registro, han logrado, ¿no? Entonces, son las personas que ustedes ven en los dibujos animados, o en las novelas, son estas personas que están pidiendo o limosna porque están haciendo el viaje entre las escuelas o en la misma escuela, dando vueltas en Japón, y entonces ellos están pidiendo la limosna para que pudieran sobrevivir, ¿no? Y eso es generalmente cómo se visten los monjes que están en viaje. Eh, por último, a lo de gobierno populista, sí, sí podrían tergiversar, pero no, es decir, sermón a los oídos de caballo, ¿no? Entonces, así lo entiendo. Gracias. Adelante, Pablo, por favor. Sí, bueno, yo también creo que es complicado, ¿no? El budismo lo que sigue en el Theraveda, pues es enfocarse en sí mismo, en las acciones que hace uno mismo para llegar a esta liberación de todas las tentaciones y sufrimientos. Eh, pero creo que sí es escalable, aunque sea una filosofía o una manera de ver las cosas bastante individualista, son al fin y al cabo decisiones que impactan en la comunidad, ¿no? Y en el alrededor de las personas. Por lo tanto, pues sí es escalable a, a algo que puede ser comunitario o nacional, ¿no? En cuanto a esto de los populismos, que lo estamos viendo en Estados Unidos,
porque aunque no sea una filosofía budista, vemos este extremismo en el cristianismo en el que está basado este movimiento MAGA, y por lo tanto pues se está distorsionando, ¿no? No es una filosofía que permita, o no es una versión, una visión económica y social que permita el bienestar de todos, sino más bien que ayuda a la acumulación de capitales y de bienes, a detrimento de los demás. Entonces, creo que ahorita ya estamos en un capitalismo desenfrenado, ¿no? Las deudas externas son de trillones de dólares, para un país como es Estados Unidos. Y las diferencias que vemos a estos controles capitalistas hegemónicos, pues son China, por ejemplo, que ha logrado la segunda potencia mundial, sacando a cientos de millones de ciudadanos de la pobreza en el último lustro, y eso es algo inviable, porque pues vemos ahí también el bienestar de la población como base a desarrollo, pues pocos países han logrado hacer algo tan grande en tan poco tiempo como lo ha hecho China, ¿no? Entonces, hay opciones, pero hay que cambiar esa percepción y ese mindset que tenemos hoy en día en el mundo occidental para poder medir, pues, básicamente, qué es lo que más nos conviene como sociedades, en lugar de simplemente demostrarlo a través de estar consumiendo sin límite, desaforadamente, de manera constante, ¿no? Gracias, Pablo. Cerraríamos con el doctor Carlos Maya, porque se nos está también ya acabando el tiempo. Entonces, aunque quisiéramos Sí, seguir más, adelante, por favor. bien, yo quisiera referirme en particular a la pregunta de José Luis Flores, que me parece muy, muy importante, muy interesante. Y aquí yo quisiera primero señalar dos cosas. Efectivamente, al budismo Theravada se le ha acusado de individualista. En particular, el budismo Mahayana, pues es una de las críticas que levanta contra el Theravada. Sin embargo, importantes budistas Theravada han argumentado en contra. Pienso, por ejemplo, en Bhikkhu Bodhi, quien es actualmente uno de los budistas Theravada más importantes en el mundo y tiene escritos y videos en YouTube. En YouTube hay uno especialmente interesante que habla sobre el contenido social del budismo. Y Bhikkhu Bodhi dice que el budismo Theravada no es individualista, simplemente el concepto de compasión ya implica una relación social, una relación hacia los otros, la generosidad por el estilo, ¿no? El budismo mahayana en absoluto es individualista. Ahí el budismo tiene un carácter social desde sus inicios. Pero ahora vámonos al otro aspecto, y si se puede hablar de economía budista. Lo que dice José Luis lo han dicho varias personas, incluso estudiosos importantes del budismo como Doug Smith, quien tiene un canal en YouTube también. Y aquí quisiera yo distinguir dos cosas, que cuando hablamos de ciencia, de filosofía, de cosmovisión, estamos hablando de conceptos histórica y culturalmente determinados. Es decir, que lo que hoy podemos llamar ciencia no lo será mañana y lo que antes quizá llamábamos eh, 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 con otro Sí, doctor Carlos Maya, no lo estamos escuchando. término, Se está atorando filosofía, su etcétera, audio. hoy lo designamos como ciencia. Entonces los conceptos son muy... Entonces, si decimos la economía es una ciencia, bueno, a discutir, si me temes, ¿ya se escucha?
No escuchamos como lo último, pero ya lo estamos escuchando. Ah, muy bien. Bueno, decía entonces que sin meterme a discutir si es o no ciencia la economía, eh, creo que se puede hacer una comparación muy importante si tomamos en cuenta que tanto el budismo como la economía tienen que ver con el comportamiento de las personas. El comportamiento de las personas que se encuentran en una situación de insatisfacción, de sufrimiento o de malestar, y se busca cómo llegar a superar esta situación para alcanzar el bienestar, la felicidad, la realización personal, etcétera. Y en este sentido hay dos dimensiones, una sería la positiva y otra sería la normativa. La positiva es simplemente describir cómo son las cosas. Y este aspecto positivo lo encontramos tanto en la economía como en el budismo, ¿no? La economía tradicional nos dice las personas son egoístas. El budismo nos dice las personas que se comportan de manera egoísta se dirigen al sufrimiento, nada más. Y hay también un aspecto normativo muy importante. Como José Luis recordará naturalmente, el padre de la economía, Adam Smith, también era filósofo y era profesor de filosofía moral en la Universidad de Glasgow. Y antes de escribir la riqueza de las naciones, escribe la teoría de los sentimientos morales. Entonces, ética y economía en realidad están estrechísimamente vinculadas desde su nacimiento. Posteriormente trató de desvincularse la ética de la economía, pero lo único que se hizo fue meter por debajo del tapete a la ética, presentando a la economía como algo totalmente neutro. Bien, entonces, en estos términos, el propósito de ambas, de la economía y del budismo, o de ambos, es la felicidad. Y en términos normativos, nos dan pautas para alcanzar esa felicidad. La economía tradicional nos dice que y satisfaga sus propios intereses, que maximice su consumo. Eso lo va a llevar a la felicidad. Hemos visto que no es cierto, que no lleva a la felicidad, que lleva a la destrucción del planeta y a la enajenación de las personas. Y el budismo, ¿qué nos dice? Para llegar a la felicidad, lo que hay que hacer es cultivar la moderación, la generosidad, reconocer que todos somos uno, que el universo está en nosotros, como lo dice Thich Nhat Hanh muy bellamente, el universo está en nosotros y nosotros somos el universo también. Entonces, si profundizamos en estas reflexiones, llegaremos a la conclusión de que sí se puede hablar de economía budista no como un sistema, sino como una serie de principios que se pueden aplicar correcta, adecuadamente a las actividades, comportamiento de todos los seres humanos en el ámbito de lo económico. Bueno, eso es lo que yo le contestaría a José Luis, y muchas gracias por tu pregunta. Muchas gracias. Pues con esto ya se nos acabó el tiempo. Eh, Espérame, sí, la doctora Girón va a dar el cierre y yo nada A más ver, invitaría al PUEA sí. a que pues No, haga otra actividad. yo quiero decir algo que yo creo que es muy importante en relación a las definiciones de economía. Yo creo que la definición más falsa de lo que es economía es que es la ciencia que estudia los recursos escasos. Esto definitivamente está totalmente en contra de todo lo que es la ciencia económica. Pero sí, yo creo que hay una definición que es muy importante cuando hablamos de que la economía es la ciencia del aprovisionamiento. Y cuando el aprovisionamiento es lo que la teoría económica feminista ha aportado como nuevos elementos al bienestar de la sociedad. Entonces,
podríamos seguir discutiendo, pero con esto yo quería cerrar. Ha sido muy interesante todo lo que han dicho, pero sí provoca mucho también lo que es esta discusión. Entonces, pero bueno, estuve oyendo todo. Muchas gracias y felicidades. Y bueno, supongo que esto será la primera de muchas, ¿verdad? Ojalá. Bueno, gracias. Hasta luego y felicidades.